Amado cuerpo de Cristo, estamos en la sesión número 19 del estudio de Apocalipsis. Oremos. Padre Santo, te amo, gracias. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos salvado, por haber enviado a tu Hijo, por habernos dado, Señor, vida eterna, por habernos dado tu preciosa palabra, por habernos dado al Espíritu Santo, que nos guía, que nos ilumina, que nos da denuedo, que nos santifica, que pone un dulce fruto del Espíritu en nosotros. Te queremos rogar, Espíritu Santo, que en este día tú nos concedas poder comprender tu preciosa palabra. Amén. Estamos en el capítulo 4 de Apocalipsis y la verdad es que este capítulo 4 tiene muchísima riqueza. Bueno, todos los capítulos tienen riqueza, pero estamos avanzando lento. Hoy día nuevamente vamos a tocar un solo versículo porque hay mucho que hablar al respecto, que es el versículo 5 del capítulo 4. Maravillémonos nuevamente en la palabra del Señor, que semana a semana nos maravillamos, ¿no es cierto?, con todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y va a hacer por nosotros. En el capítulo 4, versículo 5, para ubicarnos un poco en que estamos, Juan ha accedido al gran salón del trono de Dios. Está el trono gigantesco de Dios. Están los 24 tronos alrededor, lo estuvimos hablando las semanas pasadas. Y ahora llegamos al versículo 5, que lo que él observa a continuación, primero ve el trono, después ve los 24 tronos, y lo siguiente que él observa es esto. Y dice, del trono, es decir, del trono central, del trono de Dios, salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Este es el pasaje de hoy. Preciosa palabra del Señor. Del trono, dice él, salían relámpagos y truenos y voces. No venían de cualquier lado. No es que simplemente estaban así en el aire. Claro, probablemente los vio alto, ¿no es cierto? Y imagínense, retumbando y relámpago. Tiene que haber sido un espectáculo pero gigante. Recuerden que el trono es multicolor, un color arcoíris alrededor. Y no es para nada silencioso. Y en este caso él ve que hay relámpagos, hay truenos, hay voces. Y que salen del trono de Dios. Y eso ya es un indicativo que nos indica hacia algo. La verdad es que me da la impresión, de acuerdo a los textos bíblicos, de que los relámpagos, los truenos, estas voces, en realidad son una manifestación tanto audible como visible de la voz de Dios, de las palabras de Dios, de los edictos de Dios, de sus palabras de bendición y maldición. Hay varios textos que indican hacia eso. Como siempre le voy a decir, bueno, puedo estar equivocado, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a cómo vemos en el resto de la escritura, cómo se abarca este tema, me da la impresión que en realidad es la expresión de la mismísima voz de Dios. Vamos a Éxodo. En Éxodo capítulo 19 dice lo siguiente. Aquí el pueblo de Israel está a los pies del monte Sinaí y el Señor se aparece a ellos. Ellos se tienen que santificar un par de días, 3 días si no me equivoco, y después Dios aparece y dice lo siguiente. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. La presencia de Dios, ¿no es cierto? Y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Imagínense, probablemente en ese momento querían estar escondidos en las carpas, pero Moisés los saca y dice, vayan ahí a los pies del monte. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Imagínense, está la presencia de Dios. Hay truenos, hay relámpagos, está este humo y se remece el monte Sinaí. Y claro, al lado del monte ellos se ven chiquititos. Claro, en realidad todo eso era un símbolo del mismo trono de Dios. O sea, si eso era terrible, cuánto más terrible estar a los pies del gigantesco trono de Dios, que es muchísimos kilómetros más alto que el Sinaí, ¿no es cierto? Y el sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Y fíjense, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Moisés hablaba y Dios tronaba de vuelta.
Esta es la primera referencia de que Dios habla con voz de trueno. Porque Él es potente. Y si alguno de ustedes ha estado alguna vez en una tormenta eléctrica, cuando retumban los truenos, nos retumba en el interior. Realmente es espantoso. Y cuanto más los truenos fuertes, ¿no es cierto? A tal punto que el pueblo en ese momento le dice a Moisés: por favor, que nos pare de hablar el Señor, mejor anda tú y que te anote los 10 mandamientos. Nosotros te creemos. Pero por favor, que nos siga diciendo los mandamientos, porque el Señor tronó los 10 mandamientos con voz de trueno. Entonces aquí tenemos una primera referencia, pero no es la única. La verdad es que cuando llegamos a los salmos, en el Salmo 29, nos dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, lo hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas, que denuda los bosques. Imagínense esa voz potente. En su templo todo proclama gloria. Claro, acá el salmista está hablando, está el templo de Dios en el cielo, está su salón del trono, todos dicen gloria al Señor. Y el Señor está ahí con voz de trueno, dice: Jehová preside el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará su poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y claro, parece paradójico. Tenemos una voz de trueno, dice, una voz que realmente saca las hojas de los árboles, que hace remecer los desiertos, y dice, esa voz que truena para su pueblo, dice paz. ¿Y por qué? Porque estamos en Jesús, que se llevó de esa voz de trueno, se llevó la ira, y lo que queda es la paz para ti. Glorioso nuestro Señor Jesucristo, que es la roca. Él es la roca de Oreb, esa roca es donde nos escondemos en esta cuevita, que el Señor, nos escondemos en la cueva y pasa la voz de trueno. Y lo que queda para ti es el silbo apacible. ¿Se acuerdan de eso? La historia de Elías, cuando aparece la tormenta y el fuego y todo eso absorbido, y él está cubierto por la roca que es Cristo, hasta que llega el silbo apacible. Así también es contigo. Pero la voz del Señor es como trueno. Es como trueno. Y ese trueno te truena los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son muerte para el ser humano, porque no podemos sobrevivir a ese trueno. Pero Jesucristo pagó ese trueno por nosotros, esa voz. Y lo que queda para nosotros es paz, justificados en Jesucristo. Él cumplió los 10 mandamientos. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Y si tú estás en Cristo, ligado a Él por medio de la fe, tú eres justificado y perdonado. Y llegas al reino de los cielos gloriosos. Por tanto tenemos, mis queridos, en la voz de trueno, tenemos pasajes bíblicos que nos indican que en realidad es la voz de Dios. Ahora, no por ser la voz de Dios tan audible y tan clara, significa que es comprensible. Apocalipsis va a tomar nuevamente este tema, también el Salmo 81 lo toma, y dice que en realidad esta voz de trueno, si bien es potente, es misteriosa para el ser humano. Como dice acá en el versículo, en Salmo 81, versículo 7, dice: en la calamidad clamaste y yo te libré, dice el Señor. Te respondí en lo secreto del trueno. Fíjense, el Señor dice: te respondí en lo secreto del trueno. El Señor truena, pero no porque sea fuerte, queda claro para todos. No, la verdad es que el Señor se resguarda los enigmas de sus edictos. Y es precisamente lo que vemos en Apocalipsis capítulo 10. Aún no llegamos ahí, pero se los voy a leer. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 10, versículo 3. Y clamó a gran voz, dice Juan, como ruge el león, hablando de un ángel que está ahí con el libro abierto. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz en el cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. A ver, 2 cosas interesantes. Primero, que son 7 truenos. Y siempre el 7 es una referencia a la perfección, como ustedes ya les he dicho antes, ¿no es cierto? Y como vemos en la escritura, el 7 es una referencia a la perfección, y dice son 7 truenos.
7 voces, pero lo que digan estas voces, no lo escribas, queda en secreto. Claro, la voz de Dios, si bien truena y es perfecta y sus edictos son perfectos, son 7 truenos, al mismo tiempo dice, no lo escribas porque esta revelación no es para todos. Y es verdad, vemos en realidad que la escritura, por mucho que uno la lea, solo la entiende el que tiene el Espíritu Santo y se lo quiere dar a conocer. Aquella persona que el Espíritu Santo ha regenerado. Pero por otro lado, incluso nosotros que estamos regenerados por la obra del Espíritu, no lo entendemos todo, entendemos de acuerdo a lo que Dios nos quiera revelar. Y la verdad es que Dios guarda muchos misterios para sí mismo, ¿no es cierto? O que nos va a ir revelando progresivamente en la eternidad. Pero en este caso dice, estos truenos no los escribas. Y quedaron así, quedaron en un misterio. No tenemos idea qué dijo esa voz del cielo, estos 7 truenos, porque a Juan se le dio la orden que no lo escriba. Por tanto, por mucho que la voz de Dios truena con poder, no significa, ¿no es cierto?, que no sea misterioso. Los edictos de Dios, estos edictos secretos de bendición o de maldición, finalmente son edictos que pertenecen a Dios. Dios es el soberano supremo, los edictos son de Él, y Él truena desde el trono con voz de trueno, y solo Él sabe realmente cuáles son esos edictos eternos que están. Aunque en su infinita misericordia nos ha ido dando a conocer por la obra del Espíritu, ¿no es cierto?, en su preciosa palabra, esos edictos. Realmente qué privilegio tenemos en el Señor. Entonces, en Apocalipsis vamos a ver que estos truenos, vuelvo al capítulo 4, versículo 5, vamos a ver que estos relámpagos, truenos y voces que salen del trono de Dios, es decir, estas palabras de Dios, la verdad es que van a aparecer en momentos bien específicos. Y si uno ve el libro Apocalipsis en la totalidad, vamos a ver que cada vez que se sella una etapa y se parte una nueva etapa, van a aparecer estos relámpagos, truenos y voces desde el trono de Dios, estos edictos de Dios. Cada vez que terminan los sellos y van a partir las trompetas, cuando terminan los sellos y parten las trompetas, aparecen. Cuando terminan las trompetas y parten las copas, aparecen. Y cuando terminan las copas y viene la nueva etapa, también. Les muestro los pasajes, por si después los quieren leer con calma. En el capítulo 8 han terminado los sellos. Dice así, versículo 1: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo, el incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego al altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Acto seguido, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Fíjense. Aquí tenemos entonces en el capítulo 8, versículo 5, que han terminado los sellos. Hay truenos, voces, relámpagos. Y claro, cuando Dios truena hay un terremoto. Y parten las trompetas. Lo mismo va a acontecer cuando terminan las trompetas. Vamos al capítulo 11. Dice así. Versículo 15 al 19. Dice: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos estaban sentados en el trono delante de Dios, y se postraron en su rostro y adoraron a Dios. Y sigo un poco más adelante, entendemos el contexto. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Nuevamente, la misma figura. Termina la trompeta, hay una gran voz, truenos, terremotos, y pasa a la fase siguiente. Claro, son los edictos de Dios que están proclamando, ¿no es cierto?, de alguna forma los acontecimientos del mundo, y muchos quedan claros en la escritura y otros son misteriosos y Dios se los reserva. Y por último, en el capítulo 16, nuevamente lo mismo. Versículo 17 dice así: el 7º ángel derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, vemos que
Estas voces, estos truenos, estos relámpagos salen del trono de Dios, son misteriosos pero provocan cambios. Cada vez que Dios habla, algo acontece. Ya sean los sellos, ya sean las trompetas, ya sean las copas, algo pasa cuando Dios habla y hay un terremoto en la tierra y los ángeles se mueven y lo llevan a cabo. Rápidamente lo llevan a cabo. Cuando hubo truenos, salen las trompetas. Cuando hubo truenos, salen las copas. El Señor entonces habla y todo el universo se mueve y la tierra entera tiembla. Entonces, ¿eso qué nos habla a nosotros, mis queridos? Nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos tú y yo? Para cuando escuchamos la voz que truena de Dios, cuando la escuchamos a donde es la Biblia y vemos lo que dice su palabra, ¿quiénes somos tú y yo? Para decir, no quiero llevar a cabo lo que dice el Rey soberano que está en el trono. Mis queridos, cuando tú leas la Biblia, tú tomas esos pasajes como que si fueran realmente lo que son, el trueno de Dios, que ahora ha sido revelado a tu vida. Y no hay forma que nosotros le digamos no. ¿No es cierto? No. ¿Quiénes somos nosotros para decirle no? Imagínate parado ante el Sinaí, escuchando los 10 mandamientos. Ahora parado ante el trono glorioso de Dios, escuchando esos truenos. Tú cuando leas la palabra, cuando yo lea la palabra, tomémonos como el trueno de Dios y obedezcamos. Debemos obedecer al Señor. El Señor truena desde su trono. ¿Quiénes somos nosotros para decirle no estoy ni ahí con tu trueno? No podemos, mis queridos, somos criaturas ínfimas. Si todos los ángeles del cielo se mueven cuando truena la voz de Dios, ¿cuánto más nosotros? Si los árboles son desnudados y los desiertos son sacudidos, ¿cuánto más nosotros cuando el Señor nos habla por medio de su palabra, mis queridos? El Señor nos habla por medio de su palabra. Y no solo nos habla externamente, sino que la voz de Dios truena también en realidad en nuestros corazones. Y es eso lo que yo creo que continúa en este pasaje. Esta voz de Dios que truena en lo audible externo, ya sea por medio de la creación, por medio de su palabra, también truena en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Cuando dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Si ustedes se acuerdan, esto lo estuvimos viendo en las primeras sesiones, si no me equivoco, la segunda sesión, cuando vimos el versículo 4 del capítulo 1. Y ya les di un poco la referencia al respecto. A ver, hay dos grandes posturas acá. Una postura es que estas 7 lámparas de fuego en realidad representan a 7 ángeles potentes que están delante del trono de Dios, arcángeles o algo así. O en realidad es una referencia al Espíritu Santo. Yo me inclino más hacia la postura de que esto es una referencia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Les voy a dar obviamente los motivos de por qué creo que es una referencia al Espíritu Santo. Por varios motivos. En primer lugar, está hablando de la voz de Dios. Ya, este trueno, estos relámpagos, ya le expliqué cómo la Escritura sitúa esto con la voz de Dios. En segundo lugar, habla de que arden 7 lámparas de fuego. ¿Qué es esto de las 7 lámparas? Estas 7 lámparas ya las conocemos en el Antiguo Testamento del libro de Éxodo, del tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios consistía en 2 secciones, ¿no es cierto? O 3 secciones. Afuera estaba el patio llamado los atrios. Después dentro de la carpa había un lugar santo. Y después estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Pero en el lugar santo habían principalmente 3 elementos. La mesa con los panes de la proposición, estaba el altar del incienso y también estaba el candelero, el candelabro, la menorá, que en la punta este candelero tenía 7 brazos y cada brazo terminaba con una lámpara. Estas lámparas debía colocarse ahí aceite de oliva y debían arder continuamente en la presencia del Señor. Así lo explica Éxodo. A ver, voy a mostrarle un versículo. Después ustedes lo pueden leer con calma en sus propias Biblias. Éxodo 27, versículo 20 dice:
Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Estas lámparas eran las que estaban en la punta de este candelero de 7 brazos, y debía arder continuamente la presencia del Señor. Y nos damos cuenta que en realidad lo que Moisés mandó a construir ahí en el tabernáculo realmente era una sombra de la verdadera realidad que está en Cristo y que está ahí en el lugar santísimo de Dios, en el trono de Dios. Realmente el trono de Dios, cuando Juan lo ve con estas 7 lámparas que alumbran ahí. Ahora, cuando hablamos de las lámparas que alumbran y este fuego que está ahí, del aceite, todo eso son símbolos que en la Escritura claramente nos indican no a un ángel, sino que al Espíritu Santo. El aceite de la unción, por ejemplo, cuando ungían a un rey o a un profeta, le derramaban aceite de la unción, o cuando ungían a un sacerdote. Ese aceite simbolizaba la presencia de Dios misma, simbolizaba al Espíritu Santo. Cuando en la Escritura vemos también, por ejemplo, el fuego, las llamas de fuego, también simbolizan al Espíritu Santo. Lo vemos, por ejemplo, en el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, donde aparecen lenguas de fuego sobre los 120 que estaban reunidos ahí en ese momento orando. Entonces, la referencia de aceite y de fuego y de lámpara es una referencia bíblica al Espíritu Santo. No solo eso, sino que también habla aquí en el capítulo 4, versículo 5, que delante del trono ardían estas 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y esa es una referencia que en el mismo Apocalipsis vemos que es una referencia al Espíritu Santo. ¿A dónde lo vemos? En primer lugar, en el capítulo 1, ¿no es cierto? Cuando se lo dije antes, en el capítulo 1 vemos una referencia trinitaria. Cuando Juan habla y dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo. Aquí vemos una referencia trinitaria, porque vemos que se habla del Padre, se habla de Jesucristo, y por tanto también se habla del Espíritu. Y es raro que Juan diga: yo hablo de parte de los ángeles. No, él habla de parte de Dios. Y acá vemos que dentro de esta referencia trinitaria están los 7 espíritus. Y las 7 lámparas, dice, son los 7 espíritus. Por tanto, es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Probablemente. No solo eso. Estos 7 espíritus mencionados acá, en realidad, también han sido mencionados en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Recuerden que cada una de las cartas, ¿cómo terminaba? Decía: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cuántas veces dice esta frase en el capítulo 2 y 3? 7 veces, ¿no es cierto? 7 veces dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y fíjense, el Espíritu habla a la iglesia. Y estamos en el capítulo 4, versículo 5, hablando de la voz de Dios que Juan ve ahí. Dice: la voz de Dios que truena, ¿no es cierto?, relámpagos, truenos y voces. Y al mismo tiempo delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. 7 veces dice en Apocalipsis 2 y 3 que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por tanto, ya ha habido una referencia de 7 espíritus en el capítulo 1, ha habido una referencia de 7 espíritus en el capítulo 2, en el capítulo 3 y ahora en el capítulo 4. Muchos se preguntan: ¿a dónde vemos al Espíritu Santo en Apocalipsis? Y como ustedes ven, se ve presente, muy presente. Se ve así como el Padre y como el Hijo. Se ve presente desde el capítulo 1, bueno, hasta el final. Hasta que termina, porque ustedes recordarán cómo termina Apocalipsis. Apocalipsis también termina hablando del Espíritu Santo. Cuando dice, al final, dice: ven, el capítulo 22, 17, y dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven, y todo el que tiene sed venga. Si ustedes se dan cuenta, todo Apocalipsis menciona al Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, no es mencionado como con una figura corporal o de alguna manera que podamos comprenderlo, porque es espíritu. No es físico como por ejemplo lo es Jesucristo, el Cordero, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo está presente en todo el libro Apocalipsis,
Y me parece que está presente en estas figuras que he mencionado, ¿no es cierto? Como las 7 lámparas de fuego, una referencia, como les decía, a este candelero que arde delante del trono de Dios, y también a los 7 espíritus de Dios. Ahora, para salir de toda duda, a mí me parece que ya el versículo que es clarísimo al respecto es Apocalipsis 5. Como les dije, apareció en el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y en el capítulo 5 también. Y la referencia del capítulo 5, versículo 6 es: y miré y vi que en el medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado que tiene 7 cuernos. Los cuernos son símbolo de poder en la escritura. Tiene 7 cuernos, es decir, tiene todo el poder. Y tiene 7 ojos. ¿Qué significa eso? Que él todo lo ve, es decir, es todopoderoso, omnipotente y es omnisciente, todo lo ve. Pero fíjense lo que dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Quiénes son los 7 espíritus de Dios? Dice, los 7 cuernos y los 7 ojos del cordero. Y fíjense, por tanto, esos 7 espíritus tienen todo poder, son omnipotentes y omniscientes. Eso solamente es un atributo del Dios Trino. No hay una criatura que tenga omnisciencia y omnipotencia. Solamente el Dios Trino. Y fíjense lo amalgamado, lo mezclado, lo unido que está el Cordero con los 7 espíritus. Porque el Cordero es todopoderoso y los 7 espíritus también. El Cordero es todopoderoso, es omnisciente y el Espíritu también. Porque claro, el Cordero es el ungido. Es el ungido de los ungidos. Él es el Mesías. Él está lleno del Espíritu Santo. La Trinidad es una, pero al mismo tiempo es 3. No logramos comprenderlo. Pero en estas figuras vemos presente al Espíritu de Dios. Vemos que el Espíritu de Dios está en el Cordero, es todopoderoso, es omnisciente, le habla a la iglesia. Le habla a la iglesia. Y ahí vemos que en realidad probablemente está el link de la unión entre los relámpagos, truenos y voces y al mismo tiempo las 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Dónde más aparece esta referencia a los 7 espíritus de Dios? ¿Y dónde más podemos verlo unido a que en realidad se trata del Espíritu Santo? Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, también el profeta Ezequiel ve el trono de Dios y ve a los querubines y da una palabra bien interesante respecto a lo que acontecía con los querubines. Esto está en el capítulo 1. Y dice lo siguiente en el versículo 12. Y dice, y cada uno de estos querubines caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Fíjense, alguien movía a los querubines. Ellos se movían ¿de acuerdo a qué? Dice de acuerdo a donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban cuando el Espíritu decía, y cuando andaban no volvían atrás. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y el fuego salía en relámpagos. La Reina Valera la verdad es que es media confusa para explicar esto que ya es confuso de por sí. La traducción de la LBLA, la Biblia de las Américas, es una traducción que nos deja un poco más claro cuando dice a qué se refiere aquí a la semejanza. Dice lo siguiente acá. Voy a leérselo en la LBLA. Dice, y cada uno de los querubines iba al frente hacia adelante, a donde quiera que iba el espíritu, iban ellos sin volverse cuando andaban. En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas. Fíjense, en medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas, como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos. ¿Cómo describe Ezequiel esto que moviliza a los seres vivientes?
Fíjense que lo describe muy semejante a Juan en Apocalipsis. Dice que son como llamas, como antorchas, como relámpagos que se movían entre los seres vivientes, y era eso, ese espíritu por el cual ellos se movían y tomaban decisiones. Por ejemplo, el versículo 20 dice: a donde quiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección, de acuerdo a donde se movían esas antorchas, esos relámpagos, esos carbones. Y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Qué interesante estos textos, mis queridos. No sé si se habían detenido en este detalle, pero la referencia que está haciendo ahí y que Apocalipsis nos está confirmando es que se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve entre estos querubines y los moviliza donde Dios quiere que ellos vayan, porque este espíritu es el Espíritu de Dios, representado en estas antorchas, estos rayos, estos fuegos que se mueven entre sus criaturas. Y donde quiero que ellos iban, donde quiera que el Espíritu los guiaba, por así decirlo, ellos iban sin volverse atrás. Mis amigos, nuevamente nos debemos plantear la misma pregunta que con el trueno de Dios. Cuando Dios nos indica algo y nos moviliza, ¿quiénes somos nosotros para decir: no quiero ir donde el Espíritu me está indicando? Mis queridos, el Espíritu Santo nos habla a ti y a mí, nos direcciona. ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo nos habla? En primer lugar, por toda la creación. Hay una revelación general que es la creación, por lo cual nosotros podemos ver ya ciertas cosas de Dios, dice en Romanos 1. Pero después también hay una revelación específica, que es la Biblia, es la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo nos indica y nos habla por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Y Él nos guía en esto. El Espíritu Santo, Él está en medio del cuerpo de Cristo y se mueve, por así decirlo, como relámpago, como rayos, como carbones en medio de nosotros, como estas llamitas que están ahí sobre las cabezas de los que estaban ahí en Pentecostés, ¿no es cierto? El Espíritu Santo está en medio de nosotros y Él nos dirige como un solo cuerpo, y Él nos habla por medio de su palabra, y también nos habla, ¿no es cierto?, interiormente. Todo lo que Él nos va diciendo interiormente lo confirma también la Escritura. Y cuántas veces nosotros hemos realmente sentido y escuchado y visto esa voz de Dios en medio de la palabra, y sentimos que en realidad y nuestra carne se resiste y no quiere obedecer. Mis queridos, cuando llegamos a Cristo, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo nos regenera, ¿no es cierto?, transforma nuestro corazón. Eso permite que podamos ver a Cristo y creer en Cristo. Pero de ahí en adelante Él empieza a enseñarnos a cómo vivir en obediencia a Él sin volvernos atrás. Cuando el Señor nos da un corazón nuevo, Él empieza a poner, ¿no es cierto?, sus deseos en nosotros. Y el Espíritu Santo empieza a decir: no hagas esto, haz esto otro, muévete por ahí o por acá. Y Él nos empieza a dirigir. Pero resulta que nosotros tenemos una antigua naturaleza, aún una carne caída. Y esa carne caída se resiste al Espíritu y no quiere ser guiada por el Espíritu. Todo creyente vive esta lucha de que todavía carga con una carne que lo presiona a la tierra, pero ya tiene un corazón regenerado que quiere ser direccionado por el Espíritu, y empieza a ver esta lucha en nosotros, donde ya está el ser celestial en nosotros, que quiere vivir como va a ser en el cielo. ¿Y cómo va a ser en el cielo? En el cielo, mis queridos, todo se direcciona en perfecta armonía por la voluntad del Espíritu. Eso es lo que vemos acá. En el cielo, tal vez, yo no sé ahí si la gente sabe volar o no, los ángeles saben volar, tal vez las personas, todo se mueve, los querubines, todo se mueve, pero nadie choca. ¿Por qué nadie choca? Es porque todos se sujetan a la perfección, a los deseos del Espíritu. Es el Espíritu el que direcciona todo el reino de Dios. Y las criaturas armonizan en perfecta unidad al Espíritu. No se resisten a Él, porque se sujetan en mansedumbre y humildad como Jesucristo mismo, el Mesías. En cambio, nosotros chocamos entre nosotros. ¿Por qué chocamos? Es porque aún nos resistimos al deseo del Espíritu. Aún nos resistimos a la dirección del Espíritu. Entonces surge carnalidad. Dicho de manera más simple, es lo que está escrito en Gálatas 5. En Gálatas 5 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Bueno, esta es la misma versión LBLA, muy buena, aunque si ustedes la quieren leer en Reina Valera, dice:
Estad pues, perdón, me salté. Versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay dos tipos de deseos en ti y en mí. Los deseos de la carne, que no quieren sujetarse al Creador y quieren hacer su propia voluntad. Y los deseos del espíritu, que son los deseos celestiales. El deseo de hacer todo lo que el espíritu me dice que haga. Como los querubines celestiales. Que solamente se mueven por el espíritu y no vuelven atrás. Van hacia donde dice el espíritu. Ese es el llamado interno que tenemos porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Estos carbones encendidos que nos direccionan. Estos 7 espíritus están en nosotros. Y el Espíritu nos dice, si tú oyes mi voz, sígueme, sígueme. Pero hay una lucha en nosotros. Y Pablo lo dice acá a los Gálatas, dice, anda en el Espíritu. No satisfaga los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Claro, la carne quiere hacer su propia voluntad. Pero el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y en el versículo más adelante, en el 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. El espíritu nos ha dado vida, qué bueno, pero ahora obedécele. Obedece al Espíritu Santo en todo lo que Él te dice. En todo lo que Él te direcciona. El Espíritu Santo te direcciona diariamente. Te recuerda lo que debes hacer. Te recuerda la palabra. Te ayuda a ponerla en práctica. El Espíritu Santo nos ayuda. Es el Parácletos, el ayudador. Por ejemplo, la Biblia nos dice, ama al prójimo. Y de repente estamos sentados y se nos viene a la mente esto. Oye, ¿podrías llamar a tal o cual hermana para animarlos? Y uno dice, no, eso debe ser un pensamiento mío. Pero no es tuyo, porque a tu carne no se le ocurriría edificar al hermano. Eso proviene del Espíritu, y el Espíritu ahí te está guiando a obedecer la palabra. O por ejemplo, puedes estar caminando y de repente te viene a la mente, ¿por qué no te acerca a tal persona para presentarle el Evangelio? Y decimos, no, pero ¿cómo puede ser? Nada que ver, ese pensamiento debe ser mío. No es tuyo. A tu carne no se le va a ocurrir evangelizar a alguien. Eso proviene del Espíritu, pero empieza a haber la lucha dentro de nosotros. Si obedecemos al Espíritu o no, la carne dice no quiero. Pero aquí la palabra nos dice, tú cuando oyes la voz del Espíritu, tú siga al Espíritu y obedece la palabra, evangeliza y llama y sé dadivoso. Por ejemplo, sacaste una plata del banco y estás caminando y de repente te viene a la mente, ¿sabes qué? Deberías pasarle ese dinero a tal persona que está necesitada. Y uno dice, no, nada que ver, esa tiene que ser mi idea. Miren, es muy poco probable que tu carne quiera ser dadivosa. Esa idea debe provenir del Espíritu. Pero debemos ser como las criaturas celestiales. Ya vivir, ¿no es cierto?, en esta perfecta obediencia y sujeción al Espíritu, como es en el cielo, que así sea acá. Esa oración que Jesús nos enseñó a orar, ¿no es cierto? Padre Santo, que así como es en el cielo, también sea aquí en la tierra, significa en parte, ¿no es cierto?, que todo lo que acontece allá, acontezca acá, en mi vida también. En el cielo, las criaturas celestiales se dirigen por los 7 espíritus, las 7 lámparas y las 7 antorchas, ¿no es cierto? Por el Espíritu Santo de Dios. Y no se vuelven atrás. Asimismo, tú y yo debemos aprender a ser direccionados por el Espíritu Santo y no volvernos atrás. No mirar atrás. No obedecer los deseos de la carne. Los deseos de la carne nos tiran, ¿no es cierto?, a la carnalidad. ¿Y cuál va a ser fruto de no obedecer al Espíritu? Fruto de no obedecer al Espíritu va a ser el fruto de la carne. Lo que va a surgir en nuestra vida son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera. Fíjate en tu vida. Tal vez tú has visto en este tiempo mucha enemistad y pleito e ira y contienda en tu propia vida. Intenta refrenarla a la carne y decir que no, a la carne no, es que no quiero pelear, es que no quiero responder así. Pero no te ha resultado mucho. ¿No será que no solo debemos decirle que no a la carne, sino que también debemos decirle que sí al Espíritu? O por ejemplo, tal vez en tu vida en este tiempo has tenido mucha inmundicia, mucha fornicación. Has visto pornografía o ha habido masturbación y quieres luchar contra eso y dices no a la carne, pero no te resulta mucho. ¿No será que en realidad has estado diciéndole muy poco que sí al Espíritu? Cuando el Espíritu te ha dicho, ¿estás cansado? Ora. O cuando el Espíritu te ha dicho, escudriña la Escritura.
O cuando has estado solo en la casa y el Espíritu te ha dicho, oye, ¿por qué no te levantas y vas a visitar a tal persona? Y tú has dicho, no, porque el coronavirus, que no sé yo, no, qué sé yo, y no has ido a visitar. ¿No será que en realidad las carnalidades surgen no solo porque le decimos que sí a la carne, sino que porque le decimos que no al Espíritu? Por eso el versículo 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O como muy bien lo traduce la LDLA que le mostré de antes, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque uno no puede andar en dos caballos a la vez, ¿no es cierto? O ando en el caballo de la carne o en el del espíritu. No es solo estar sobre el caballo de la carne y decirle no quiero, sino que es cambiarse caballo, estar en el del espíritu y decir sí al espíritu. Y cuando le decimos sí al espíritu, automáticamente le decimos que no a la carne. Es algo que ocurre automáticamente. Porque claro, estás pensando en las cosas de arriba. En cambio, alguien que le va diciendo que no al espíritu, automáticamente va a caer en las carnalidades, a decirle que sí a la carne. Si el Espíritu Santo te dice, ayuna, y tú le dices, no, es que no quiero ayunar, automáticamente vas a ir cayendo en la gula, que es el deseo de la carne. Por tanto, para no pecar, no basta solo con decirle que no a la carne, sino que en realidad implica primeramente decirle que sí al Espíritu, a los deseos del Espíritu, a lo que el Espíritu Santo te va diciendo, a ir haciendo lo que Él dice. Por ejemplo, estamos angustiados y afanados, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo pone en ti y te dice, ten un tiempo de alabanza. Oh, yo digo, es que Señor, nada que ver cantar ahora, pues Señor. Si estoy afanado y el Espíritu te pone ahí, no, canta al Señor. Y tú dices que, finalmente dices, no, si igual me da plancha, hay más personas en la casa, no, prefiero no cantar, voy a escuchar música cristiana, no, ahí pones música cristiana, pero no cantas. Eso es decirle que no al Espíritu, ¿no es cierto? ¿Y qué va a surgir? Un sí a la carne. Vas a empezar a angustiarte y a tener temor. Y a caer, empiezas a rumiar esos pensamientos y caes en pecado. En el pecado del afán y de la angustia y del temor. Claro, puedes empezar ahí a luchar y decir, es que no quiero temer. Pero en realidad, el primer problema fue decirle que no al Espíritu. Porque si le hubieses dicho que sí al Espíritu, no andarías ahora en los deseos de la carne. Entonces fíjense, mis queridos, la importancia de esto. La importancia de ahora vivir, no solo sabiéndose criaturas celestiales, sino que vivir como criaturas celestiales. ¿Y cómo viven las criaturas celestiales? Como los querubines, movidos por el Espíritu. Donde estos fuegos, carbones y relámpagos los movían, ellos iban. Así, nada más. Y eso que los querubines son poderosísimos, como vamos a ver más adelante. No son cualquier criatura. Ellos podrían perfectamente moverse por su propia voluntad. Pero decían que no. Decían moverse por el Espíritu. ¿Y de qué hablar? De Jesucristo mismo. El Cordero de Dios. Dios mismo. Y Jesucristo mismo dijo, yo hago lo que Dios quiere que yo haga. Jesucristo mismo es lleno del Espíritu Santo. Y es movido por el Espíritu, y los evangelios dicen que Él efectuó todos sus milagros por el poder del Espíritu. Ni siquiera por su propio poder. Él puso su poder a un lado y todo lo hizo por el Espíritu Santo. Mis queridos, si Jesucristo hace eso, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? ¿Por qué no iríamos a resistir al poder del Espíritu, al andar en el Espíritu, a los deseos del Espíritu, si nosotros qué somos ante el gran trueno de Dios? Ante esta voz que truena, ante este relámpago que se mueve en medio de nosotros, mis queridos. Si estamos con mucho pecado y carnalidad en nuestra vida, no es solamente porque le hemos dicho que sí muchas veces a la carne, sino es porque le hemos dicho que no muchas veces al Espíritu, mis queridos. Y debemos arrepentirnos ante el Señor. Y debemos decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque la verdad es que ha crecido mucho la carne en mí. Porque cada vez que tú me dices que haga algo, es desobedecido. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos perdón. Tu Santo Espíritu nos ha direccionado tantas veces. Ha puesto pensamientos en nosotros, ha puesto deseos en nosotros de obedecer tu palabra, de leer tu palabra, de edificar el cuerpo de Cristo, de amar al prójimo, de evangelizar a otros. Pero le hemos dicho que no. Con muchos pretextos, Señor. Hemos dicho no me atrevo, es que me da lata. Y todo ese no
nos ha llevado, Señor, a invariablemente decirle que sí a la carne. Perdónanos, Señor, límpianos. Enséñanos cada día a poder decirle que sí al Espíritu y ser direccionados por el precioso Espíritu Santo, que nos lleva a vivir una vida plena. Señor, la creación solo funciona cuando todos te decimos que sí a ti, a tu guía. No queremos chocar con el otro, sino que queremos que sea como en el reino de los cielos, donde nadie choca con nadie, donde todo funciona a la perfección, porque todo es guiado por el poder de tu Espíritu y por la voz de tu Espíritu. Espíritu Santo, direcciónanos, háblanos. Gracias porque no te cansas de hablarnos a pesar de nuestras durezas, a pesar de decirte tantas veces que no. Perdónanos, Señor. Queremos ser blanditos a ti, que cuando tú nos digas algo, digamos que sí, mi Señor. Digamos que sí. Y no miremos atrás, sino que vayamos solo hacia adelante, como los santos querubines, que son guiados por ti, van solo hacia adelante y no miran atrás. Así queremos avanzar nosotros. Espíritu Santo, sigue guiándonos, sigue direccionándonos, sigue hablándonos, y que cada día se vea más presente en nosotros el fruto del Espíritu, la mansedumbre, la humildad, el amor, el gozo, la paz, y cada día menos frutos de la carne. Ayúdanos a morir a los deseos, a crucificar los deseos de la carne, de una manera bien sencilla, que es dejarnos guiar por ti, y todo el día vivir en pos de tus deseos, lo que tú deseas para nosotros. Direcciónanos. Queremos estar atentos a ti, atentos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, entonces, en este tiempo, ¿la tarea cuál es? Estar atento a la voz del Espíritu. El Espíritu Santo todos los días te va a hablar. Va a poner en ti deseos. Deseos de hacer el bien. Deseos de leer la palabra, de orar, de adorar, de ayunar, de llamar a alguien, de visitar a alguien, de hacerte cargo de necesidades de otro, de evangelizar. El Espíritu va a poner deseos en ti. No los desobedezcas. Que seas como los santos querubines en el cielo y hagas tal como el Espíritu te dice, sin mirar atrás. Que el Señor te guíe y te bendiga.